Esta que ven aquí es mi laptop, la que utilizo para grabar los videos que ven en este canal, con la cual me veo con un pequeño problema aparte de lo estético que pueden ver en ella ahora mismo. Estoy cansado, jefe. Y es por eso que en este video le vamos a cambiar este viejo disco duro por uno de estado sólido. Pero ¿cómo esto puede mejorar mi PC? Un SSD mejora significativamente la velocidad y la capacidad de respuesta de tu computadora. Los SSD son mucho más rápidos que los discos duros tradicionales, lo que significa que las aplicaciones se cargan más rápido, el sistema operativo arranca más rápido y tus archivos se abren de inmediato. Realmente la instalación de estos discos duros es bastante simple cuando se trata de una laptop y igual de un computador de escritorio. Realmente es simplemente tirar la tapa de encima que tiene la laptop. Generalmente todas tienen facilidad para quitarlo, unas que son más actuales pues no te lo van a dejar tan fácilmente, aunque dudo que tu computadora si es actual venga con uno de estos, ya que actualmente están viniendo con uno de estos. Entonces queda así, si tienes una computadora viejita, pues va a ser muy fácil que le quites esta tapita de aquí con un simple tornillo. Una vez colocado el SSD correctamente, tal y cual estaba el antiguo, pues vamos a cerrar esto con la tapita que venía al inicio del programa. Una vez instalado correctamente este SSD, exactamente como estaba el disco antiguo, vamos a colocar su tapa y su tornillo de vuelta. Y bueno, que aquí quedó como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero vamos a notar grandes cambios una vez entremos en el sistema operativo. Cabe recalcar que una vez ustedes compren estos SSD van a tener que instalarle el sistema operativo y todos sus datos van a tener que volver a descargarlos de nuevo. Bueno, asumí que ustedes ya lo sabían, pero bueno. Estos SSD llegan a costar en torno o más o menos unos $20 dependiendo de la cantidad de memoria que ustedes compren. Cosa que se me hace muy complicada a mí y tal vez a muchas personas comprarse un SSD de 500 o más gigabytes. Y es por eso que compré un HDD de 500 gigas. Como ven, este aquí, este no es de 500, este es de un poco menos, pero compré uno de 500 y se lo metí a esta... Bueno... y es por eso que compré un HDD como este que ven aquí, pero de 500 GB y lo instalé en esta computadora. Como pueden ver, no tiene más espacio que este para meter los discos duros. Estos vendrían siendo los SSD. Así que se estará preguntando cómo le puse otro disco duro a esta laptop que es antigua y que evidentemente no tiene puerto NVMe 2 o puertos SSD. La cosa es que no tiene puertos para meterle otro disco duro, por ende lo instalé donde iba la lectora de DVD. Si quieres saber un poco más sobre cómo hice eso, pues denle like a este video, pues voy a tener que mostrárselos y enseñarle a instalar ese disco duro extra a tu computadora. Así podrás comprar un SSD con un precio más accesible, tipo de $20, $15, que llegan a ver de estos de 120 GB que acabo de comprar, para montar el sistema en él y montar tus juegos pues en el disco duro. Ahora la vamos a encender para ver qué tal quedó esta computadora con el nuevo SSD. Debería iniciar con velocidades bastante rápidas, al menos ahorita mismo estamos aquí a unos 5 segundos creo que inició. Voy a poner un contador para que vean cuánto tiempo tarda en llegar aquí a la contraseña. Es que esto es bastante rápido, como pudieron ver no demoró demasiado en llegar a esta parte. Y pues bueno, de aquí simplemente tendría que poner la contraseña. Les voy a mostrar ahora mismo para que vean que no es ninguna mentira lo que les estoy diciendo ahora. Voy a abrir aquí, como pueden ver son 500 GB, simplemente que el Windows pues lo detecta de esta forma. Pero como pueden ver está aquí mi SSD y el disco duro que les dije y les mencioné hace un momento. Voy a abrir el administrador de tareas, vamos a mostrarle aquí rápidamente que aquí nos dice cuál es el SSD y cuál es el disco duro. Y bueno, espero que les interese bastante ese video. Ahorita mismo está quemando muchísimo la cámara, la voy a quitar esto que se ve muy blanco, pero como pueden ver aquí pues tenemos dos discos duros en esta laptop. Vean mis otros videos porque subo bastantes videos sobre optimizar computadoras y este sistema operativo lo van a ver en un próximo video. Y bueno, espero que les haya parecido bastante bien este video, les haya gustado. Comenten bastante en este video para poder hacer el siguiente sobre ponerle más espacio a esta computadora. Nos vemos en un próximo video.